¿Quién está atrasado? Yo, Estefano acá. A ver, la primera persona, ¿cuál era? Kevin H. Estefano. No les escucho. Chic. Sí, ingeniero, buenos días. El mismo. Bueno, si no me escriben, ya. No hay ningún problema. Les voy a compartir la pantalla para iniciar la clase de hoy. Entonces, en la clase anterior habíamos hablado varias cosas de derivadas para multivariables, para funciones de varias variables. Hoy día vamos a hablar algo de integrales, ¿ya? Recordemos las integrales de nuestra clase de cálculo. ¿Para qué necesitábamos? ¿Para qué nos servían las integrales? Digamos que yo tengo una cierta función que es función tanto de x como de y. Esta función le podríamos representar como una y igual a un f de x. Y si de alguna manera yo tengo definida esta función, lo que es un requerimiento que esté definida en un periodo, en un dominio, en un cierto rango, digamos así, desde A hasta un valor B. Y digamos que yo estoy interesado en calcular el área bajo esta curva, desde A hasta B. Nosotros, ¿qué es lo que podíamos hacer en este caso? En vista de que conocemos la función f de x, en este caso conocemos f de x, nosotros podríamos dividir esto en pequeños rectángulos, ¿no es cierto? Yo tomo un pequeño rectángulo, un pequeño partición, llamémosle delta x, y esta partición va a tener una cierta altura, ¿no es cierto? Va a tener una cierta altura que depende de f de x, f de x me va a dar esta altura. Y yo puedo calcular el área de este rectángulo. ¿Cómo? Pase por altura, ¿no? Delta x por f de x. ¿Ya? Y así posiblemente yo podría dividir toda esta área en pequeños rectángulos y sumar todos esos rectángulos. Y el sumatorio de todos esos rectángulos me daría aproximadamente el área, porque por aquí se pueden cometer algunos errores, pero me daría aproximadamente el área. Ahora, si repito este procedimiento, pero cada vez le hago a este delta x más pequeño, y la simbología que a veces se usa es un delta x, ¿no es cierto? Le hago un delta x muy chiquitito y repito esa suma, ya va a ser una suma infinita, ¿no es cierto? Es como que tomo el límite mientras ese delta x tiende a cero. Eso es lo que nosotros denominamos la integral, ¿no es cierto? Entonces voy a integrar, que es lo mismo que decir voy a sumar infinitas particiones. Eso es lo que significa la integral, ¿no es cierto? Para no poner yo el límite cuando delta x tiende a cero del sumatorio. Todo eso engloba este símbolo, ¿no es cierto? Entonces, es del sumatorio al límite cuando ese delta x tiende a ser cero, ¿no es cierto? De lo mismo, la base es de x por la altura f de x. Entonces, si yo evalúo esta integral, yo lo que voy a obtener entre estos límites, ¿no es cierto? Entre el límite A y B, de alguna manera voy a obtener mi objetivo, que era obtener el área bajo esta curva. Eso es lo que hacíamos en cálculo de una sola variable. Aquí en cálculo multivariable o para varias variables, lo que vamos a es extrapolar este concepto para más variables. Y la más sencilla de todas es pensar en dos variables, ¿no es cierto? Entonces pensemos que tenemos cualquier función f de x, y, ¿no? Entonces voy a graficar posiblemente el eje de las x por aquí, el eje de las y por acá. Siempre tienen que cumplirse, acuérdense, en la regla de la mano derecha cuando uno grafica estos ejes, ¿no es cierto?, de coordenadas. Y por acá podría estar el eje z. Entonces yo puedo pensar en una función z igual a una f de x y y, ¿no? Esto en cálculo multivariable. Eso quiere decir que ustedes
me dan la ubicación en el plano XY y yo les doy la altura Z. Es como la pista de patinaje que hablábamos, o el perfil de una montaña, cualquier cosa. Entonces nosotros podríamos dibujar aquí algún tipo de superficie. Voy a inventarme cualquier superficie. Entonces dibujamos esta superficie, posiblemente podría ser algo así. Y al conocer yo Z, lo que estoy conociendo es esta superficie. Ustedes me dan, como les digo, me dan cualquier punto en X y Y yo les doy esta altura. Esta superficie, digámoslo así, está definida en un cierto dominio, ¿no es cierto? Pensemos por el momento que este dominio puede ser acá abajo. Si yo le proyecto, digamos que solamente está definido desde este lugar, yo le proyecto acá abajo. Capaz que para facilitar las cosas, esto viene a ser simplemente algún rectángulo o algo así. Podría ser algo que facilite un poco mi análisis. Igual este punto tiene su correspondiente, o al revés, ¿no? Ustedes me dan la ubicación y esta ubicación tiene su correspondencia en este plano tridimensional. Entonces, en nuestro caso, vamos a definirle que está definido, o mi dominio en el eje de las X, digamos que va desde A, por aquí podría ser el A, por aquí se ve mejor. Estoy intentando hacer lo mejor posible. Y acá B podría ser los límites en el eje de las X. Y tal vez en el eje de las Y, los límites posiblemente pueden ser C. Y por acá podría tener algún otro límite diciendo que es cuadrado. Esta cosa, a ver si algo así. Aquí va a ser un punto, ¿no es cierto? Va a ser otro punto, por acá va a ser otro punto. Aquí podríamos decir D. Algo así. Entonces, aquí está proyectado. Acá abajo en este rectángulo está proyectado mi superficie. O otra forma de pensar es que mi entrada o mi dominio, mi espacio de entrada es este cuadrado que está acá abajo o rectángulo que está acá abajo y me mapea con puntos en mi superficie. ¿Ok? Entonces, al igual que en el caso de una sola variable, nosotros podíamos tomar un pequeño diferencial de X y posiblemente integrarlo y encontrar una área. Aquí en el caso de más variables o dos variables, podría tomar un pequeño diferencial de tanto en X como en Y. ¿No? Entonces vamos a tomar aquí un pequeño diferencial que también a veces le llaman un diferencial de área. Lo que antes era una línea, ¿no es cierto? Una sección de línea muy pequeña, ahora es un diferencial de área formado por un pequeño diferencial en X, que sería un lado de este cuadrado, y un pequeño diferencial en Y, que sería el otro lado de este cuadrado. ¿Ah? Entonces, yo aquí tengo este pequeño diferencial, y si yo quisiera calcular el volumen que está bajo esta superficie, tendría que multiplicar esto por la altura, ¿no es cierto? ¿Cómo mido la altura de esto? Pues simplemente me voy hasta acá arriba. Yo conozco acá arriba la altura de este pequeño diferencial. Es como un paralelepípedo sería, ¿no es cierto? Un paralelepípedo. Entonces este pequeño diferencial de volumen, podríamos llamarle va a ser igual a la base, ¿no es cierto?, de X por dy, por la altura, que vendría a ser F de XY. ¿No? Ahí podría sacar este pequeño diferencial, esta torre, este paralelepípedo de color naranja que yo he dibujado ahí. Podría sacar así. Y si quiero sacar todo el volumen a lo largo de toda esta superficie en todo este dominio, pues lo que tengo que hacer es la integral, ¿no es cierto? Pero debo integrar tanto con respecto a la variable de x, o sea, mi función, le voy a integrar con respecto a x y también le voy a integrar con respecto a y, ¿sí? Porque en x y en y tiene
sus límites para los que está definido esta función. Entonces, esto se extiende a lo largo del eje de las X y se extiende a lo largo del eje de las Y. En el eje de las X se extiende desde A hasta B. Por eso voy a poner desde A hasta B, porque en primera instancia estoy haciendo la integral con relación a dx. Entonces va desde A hasta B. Pero también tengo que integrar con relación a dy, y en ese caso va, el más pequeño viene a ser C, va desde C hasta D. Y de esa forma ya no voy a obtener el dB, sino el volumen, ¿ya? Una aplicación, pero no le voy a escribir eso al volumen. Simplemente sepan ustedes que podemos hacer esto. Podemos integrar en los dos ejes, y al final lo que voy a obtener es este volumen que está aquí abajo de mi superficie, ¿sí? Ese volumen podría ser obtenido, como ustedes lo ven aquí, primero integrando con respecto a dx, pero también se puede integrar primero con respecto a dy, no habría ningún problema. O sea, esta cosa sería exactamente lo mismo, o el volumen sería exactamente lo mismo si yo integro primero, déjenme hacer las dobles integrales. Si yo integro primero, eso podría ser un teorema, ¿no es cierto? Si yo integro primero con respecto a dy y luego con respecto a dx. Entonces, en este caso, que son límites constantes, la y, en cambio, iría desde C hasta D, y dx va desde A hasta B. Las dos cosas son equivalentes. No importa el orden de integración, me va a dar el mismo volumen. De hecho, a veces simplemente se dice, voy a hacer una integral de, como es dos integrales y acá el dominio es una superficie, se dice a veces solo integral de superficie, de f de x, y, de x, de y. Podría ser que algo así se encuentran en un libro, ¿sí? También, donde S viene a ser este dominio, ¿no es cierto? O a veces capaz que solamente les dicen integral de, y la S significa superficie, de f de x, y, de x, de y. Pero ustedes se dan cuenta que esta integral de superficie se va a abrir en dos integrales porque tienen dos diferenciales presentes. Entonces, cualquiera sea la notación que usemos dependiendo del libro que abrimos, nosotros vamos a entender qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, podríamos hacer un pequeño ejercicio ya reemplazando algún f de x en particular. Déjenme ver un ejercicio por aquí. En cualquier libro podemos tomar un ejercicio. Esta función f de x, llamémosle xy cuadrado, ¿ya? Hagamos este ejercicio. Entonces, es un ejercicio. Entonces, queremos nuestra función xy cuadrado, ¿no? Alguna gráfica debe tener ustedes pueden hacerle eso en GeoGebra. Y queremos integrar esto con respecto a dx, cuando dx va desde 0 hasta 2, y también queremos integrar con respecto a dy, cuando dy va desde 0 hasta 1. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento que nosotros seguimos? Primero, integramos con respecto a dx, es decir, las x viene a ser mi variable y y viene a comportarse como una constante, ¿no es cierto? Entonces, la integral con respecto a dx vendría a ser igual, si ustedes lo piensan, x al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? X al cuadrado sobre 2 por y cuadrado. Porque y actuó como una constante. Y esto deberé yo evaluar entre 2 y 0. Pero todavía, ojo, que queda pendiente la integración con respecto a y. Recién he integrado con respecto a x. Como es una integral definida, tengo que evaluar en los límites, ¿no es cierto? Desde 2 hasta 0. Es decir, donde esté el x, le voy a reemplazar por el 2. Menos, donde esté x, le voy a reemplazar por el 0. Que en este caso me va a dar 0. Entonces me quedaría 2 al cuadrado, 4, sobre 2, 2. Simplemente me va quedando 2y cuadrado. Integral, ojo que esta integral
Tiene límites, no les había puesto aquí para que no contaminar mucho el pizarrón, dy. Todavía está pendiente que yo integre con respecto a dy. Si ustedes integran con respecto a dy, la integral esta sería 2 por y al cubo sobre 3 y quedaría pendiente evaluar entre 1 y 0. ¿No? En 0 va a ser 0 y en 1 va a ser 1 al cubo 1. O sea que la respuesta a esta ha sido 2 tercios. 2 tercios. ¿Ok? Sí. Digamos, la segunda línea, esa es la integración con respecto a x, ¿verdad? Aquí estamos integrando la primera vez con respecto a x, ¿correcto? Por eso Pues, tú le podrías sacar al y de fuera de la integral, de la primera integral inclusive. Entonces tú dices, ¿cuál es la integral solo de x? X al cuadrado sobre 2. Y esta constante que está aquí, y cuadrado, se queda ahí. ¿No es cierto? Ya. ¿No es cierto? Sí, Se quedó esa como una constante. ya. Ya. Esa es una forma de verla también, ¿no? Como que saliera el y fuera de la integral. Ya. Mírenlo como una constante. Y estoy evaluando entre 2 y 0. ¿Pero dónde reemplazo? A la x, pues. Porque estoy integrando con respecto a x. Entonces me quedaría 4y cuadrado sobre 2. Simplificando, 2y cuadrado. Me salté un poquito de pasos ahí, pero no es muy complejo para ustedes entender. Es un par de pasos que me salté aquí. ¿Ah? Y mientras más hagamos ejercicios, más claro les va a quedar. Y habíamos dicho que sería lo mismo si yo integro con respecto tal vez a y primero. O sea, ¿será que me da lo mismo si es que yo integro mi función x y cuadrado? Ahora le voy a integrar con respecto a y primero y luego con respecto a x. Entonces, si estoy escribiendo así, quiere decir que los límites tienen que corresponderse con estas diferenciales, ¿no es cierto? En y, en cambio, varía desde 0 hasta 1. Y en x varía desde 0 hasta 2. Son los límites que me interesan a mí. ¿No? Entonces integremos ahora con respecto a y primero. Si ustedes quieren verle, podría esta x salir fuera de la integral, ¿no es cierto? Y solamente tendría que hacer la integral de y cuadrado. ¿Y cuál es la integral de y cuadrado? Es solamente y al cubo sobre 3. Pero no se olvide de la constante que salió afuera, pues. No se vaya a olvidar. Entonces ahí está integrado con respecto a y, pendiente de evaluar en los límites. Y ojo que todavía no integramos nada con respecto a de x. Evaluemos primero en estos límites. En 1, y al cubo se hace 1 tercio, y en 0 se hace 0. O sea que esto me queda simplemente igual a x sobre 3, pendiente de integrar con respecto a x. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, ¿aquí importa el orden de integración o no? Justo eso estamos discutiendo. Estamos integrando ahorita con primero en el color blanco a la izquierda, integramos primero con respecto a x y luego con respecto a y. Vamos a ver ahora. Estamos integrando primero con respecto a y luego con respecto a x. A ver, integremos con respecto a x. Todavía no acabo este ejercicio. La integral de x sobre 3 sería x al cuadrado sobre 6, ¿no es cierto? Y esto le evaluamos entre 2 y 0. ¿Cuánto nos da esto? 2 al cuadrado, 4. 4 sobre 6, o sea, 2 tercios. Entonces, ¿tú qué me preguntaste? ¿Importa el orden de integración? ¿Qué dices? No importa. No, ¿no es cierto? Nos dio la misma integral. Simplemente es como estar encontrando el volumen de un cubo y tú dices, multiplico base por altura y por ancho. Y si ahora multiplico base por ancho y después por altura, te da el mismo volumen, ¿no es cierto? Algo así es. O sea, no importa mucho el orden de la integración. Igual llegas al mismo volumen. Así multipliques base por ancho primero
o ancho por base primero. ¿Ven? Esa es una ligera intuición de lo que sucede cuando uno hace estas integrales dobles. Alguien podría pensar también que al momento que uno hace la primera integral, la integral en el interior, lo que está sacando es como que el área de una sección, ¿no es cierto? Capaz que le hago de algún otro color. Está sacando el área de una sección de aquí, primero. Porque estás haciendo la integral con respecto a X. Entonces está sacando esta sección. Y después le barres, como decirle, le transportas a esta sección en el eje de las Y, desde C hasta D, ¿no es cierto? Como que le mueves así en este sentido y sacas el volumen. También es otra forma de pensar, ¿no? Cualquiera sea la forma en la que ustedes le vean claramente esa integral, llegamos al volumen. O tal vez alguien quiere pensar que cuando integra primero con respecto a Y, lo que está haciendo es sacando esta área de una sección, de un slice, de una tajada, como si fuera una tajada de un pan, y después le extienden a lo largo del eje de las X. Eso es cuando haríamos primero la integral en y después la integral en X, ¿cierto? Y entonces ahí estoy sacando todo mi volumen de mi pan que estoy integrando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en cuestión de dobles integrales? Como es la primera vez que hacemos una integración doble, tal vez conviene hacer un ejercicio adicional, aunque muchas veces ustedes pueden ver que no es muy diferente a la integración de una variable, ¿no es cierto? Así que tal vez algún profesor simplemente ahí se detiene y ya continuamos con el siguiente ejercicio, porque no es muy... Aquí lo difícil a veces es ver los límites y no tanto el procedimiento de integración. De todas maneras, como es la primera vez, como les digo, que hacemos estas integrales dobles, hagamos otro ejercicio. Digamos que quiero hacer la siguiente integral. Y así. ¿Sí? Vamos a hacer la integral desde 0 hasta pi, de la integral desde 2 hasta 4 de xy por el coseno de y. El coseno solo le afecta al y, de x de y. Entonces esto me está indicando que los límites en x van de 2 a 4 y los límites en y van de 0 a pi. ¿Cómo realizaría la integral? Primero vamos a integrar con respecto a x. Así que todo lo que no es x es una constante. Puede salir fuera de la integración. Y fíjense que solo me queda integrar x. Y la integral de x es x al cuadrado sobre 2. ¿Ah? No se olvide de poner su constante. Y por el coseno de y. Ahí está integrado con respecto a x. Pendiente solo evaluar entre los límites. Y ojo que está pendiente todavía la integral con respecto a y. Pero al menos ya nos libramos de la primera integral. Evaluemos estos límites. Como estoy integrando respecto a x, voy a reemplazar, pero en x, ¿no? No le vayan a reemplazar a y. Acuérdense que siempre reemplazamos a la variable que estamos integrando. Entonces nos va quedando algo así. Nos quedaría y por el coseno de y por 4 al cuadrado sobre 2 menos y coseno de y por 2 al cuadrado sobre 2. Ahí está, evaluado en los límites. Y ojo que todavía nos falta integrar con respecto a dy. ¿Cuánto da esto? Aquí da 4 al cuadrado para 2, 8. 2 al cuadrado para 2, 2. Entonces 8 menos 2 sería 6. Integral de 6 y coseno de y de y. Entonces tenemos que hacer esta integral de y coseno de y de y. Por cierto que los límites eran de 0 a pi. El 6.
básicamente puede salir fuera de la integración y solo tengo integral de 0 a pi de y por el coseno de y de y. ¿Cómo integrábamos esto? ¿Les ocurre alguna manera para integrar esto? Podríamos integrar por partes. Por partes. ¿Se acuerdan la fórmula de la integración por partes? Yo nunca me acuerdo. Siempre hago una fórmula mnemotécnica. Si ustedes tienen una función u multiplicado por una función b y a esta le derivan, ¿cómo les queda? U por la derivada de b, ¿no es cierto? Más b por la derivada de u, ¿no es cierto? Despejemos uno de estos términos. Digamos que le despejo a este término. Y me queda u por b' es igual, este término de acá pasa al otro lado negativo. Entonces simplemente me queda u por b' menos b por u'. ¿No? Y podemos integrar el lado izquierdo e integrar el lado derecho. Significa que integro todos los términos. Entonces me va quedando la integral de u por b' es igual. Aquí la integral y la derivada se anulan porque estoy integrando y derivando. Entonces simplemente me queda u por b menos la integral de b por u', que esta es la fórmula que nosotros usábamos para la integración por partes, ¿no es cierto? Entonces vamos a usar esta fórmula para integrar por partes a esta función. Y el arte aquí en la integración por partes consiste en escoger adecuadamente u y b'. La que sea más fácil de integrar, nosotros podríamos escogerle como b', ¿no es cierto? Entonces, posiblemente aquí b' podría ser fácil escoger al coseno de y, ¿sí? Porque es fácil integrarle después a este b'. Y en cambio al u le escogemos a lo que nos queda, ¿no es cierto? Que en este caso sería y. Entonces, si b' es coseno de y, b va a ser igual simplemente que al seno de y. Y si u es igual a y, u' va a ser igual a dy. Entonces, tomando esta información y la receta que ya teníamos, nos vamos a continuar la integración, que me quedaría de la siguiente forma. Bueno, el 6 es una constante que está ahí, no le paramos mucha bola. La receta nos dice u por b, y seno de y por el seno de y, menos, dice la receta, menos la integral de ¿qué? De b por u', b por u', del seno de y, Ahí está. Todavía me falta hacer esta integral, ¿no es cierto? Entonces me queda 6 por y por el seno de y, menos, ¿cuál es la integral en este caso del seno de y? Es menos el coseno de y, ¿cierto? Entonces menos el coseno de y. Si alguien duda, simplemente derive esto y va a llegar al seno. Entonces sí está bien. Rompiendo un poco este paréntesis me quedaría 6 y por el seno de y más el coseno de y. Por ahí estamos bien. Pendiente que teníamos que evaluar entre los límites, no era una integral indefinida, sino es una integral definida. Entonces reemplacemos. En primera instancia reemplazamos toda esta función evaluada en pi y le restamos a toda esa función evaluada en 0. Entonces podría ser 6 por pi por el seno de pi más el coseno de pi menos, ahora toda esta función evaluada en 0. Aquí va a verme 0 más el coseno de 0. ¿Cómo me va quedando? El seno de pi, ¿cuánto es?
coseno de 0, ¿cuánto es? Seno de pi es 0. En cambio, el coseno de 0 es 1. El coseno de pi, también podríamos ver cuánto nos equivale. Menos 1. Este nos equivale a menos 1. Entonces, fíjense que aquí nos quedaría menos 6. Y acá también menos 6. Lo cual es igual a menos 12. ¿Ok? ¿Ya? Este signo negativo, ¿qué representaría? Cuando nosotros en cálculo 1 teníamos, por ejemplo, la integral de la función seno. Aquí cuando calculábamos el área nos salía positivo, ¿se acuerdan? En cambio, cuando estaba abajo de la curva nos salía negativo. Algo así es lo que nos representa también en multivariable, ¿no es cierto? No es que el área es negativa, no es del área negativa, sino la interpretación es que está bajo esta línea. En cambio, un área, un volumen es aquí, ¿no? Un volumen negativo significaría que el volumen está bajo el plano. Y un volumen positivo está sobre el plano. O sea, aquí lo que nos interesa, si es que la cuestión es calcular el volumen, es el valor numérico. Ahora, si la cuestión es calcular la integral, perfecto, es menos 12 la integral. Preguntas. Hay varias aplicaciones en ingeniería de la integral doble. Podríamos mencionar algunas. Por ejemplo, cálculo de volumen. Es una aplicación. Muchas veces los ingenieros queremos calcular el volumen de las cosas, de una montaña, el volumen, no sé, de la tierra. Entonces, aplicaciones. Aplicaciones de la integral doble. Entonces ya vimos, podríamos calcular el volumen. O el área también podríamos calcular con una integral doble, ¿no es cierto? El área. Por ejemplo, si no le multiplico, nosotros estábamos haciendo la integral de una cierta función por el diferencial de área, ¿no es cierto? O si ustedes quieren verle el dx por el dy. Ya, si es que no le multiplico por ninguna altura, ¿no es cierto? Simplemente a lo que hago la doble integral, en lugar de estar sacando un volumen, estoy sacando un área. Así que también puedo hallar áreas con una doble integral. ¿Ah? ¿Alguna otra aplicación? Por ejemplo, el momento de inercia. Momento de inercia, cuando cojan resistencia de materiales. Siempre estamos calculando el momento de inercia. Por eso va a ser que enseñamos aquí en cálculo multivariable integral doble, para calcular, por ejemplo, el momento de inercia. ¿Qué es el momento de inercia? Para distintas, por ejemplo, a los mecánicos nos gusta usar vigas para construir edificios, ¿no es cierto? Y estas vigas tienen distintas formas. Podría ser que yo tengo una forma de I, ¿no? Hay vigas, ustedes han visto esas vigas que construyen los edificios. Por aquí hay gente que se dedica a la parte de la soldadura, de metalmecánica, ¿ya? Construye con vigas I. Nos gustan a los ingenieros las vigas I. Ya van a ver por qué. Podría usar también vigas redondas, ejes, o inclusive tubulares. Cualquiera de esas. Cada una de estas tiene su resistencia a la flexión. O sea, si quiero doblarle a esa viga, ¿no es cierto? Si está así, yo quiero aplicarle una fuerza y va a doblarse, eso se llama flexión, ¿no es cierto? Cada una de estas formas tiene su respectiva resistencia. Unas se resisten más que otras a flexionarse, sería la palabra. Y la magnitud que mide eso, y que no es tema de esta clase, pero les estoy adelantando, la magnitud que mide eso se llama el momento de inercia.
El momento de inercia se puede medir con respecto a algún eje, por ejemplo, con respecto a este eje X, o también se podría medir con respecto al eje Y no va a tener este perfil Y la misma resistencia con respecto al X que con respecto al Y, porque la forma no es simétrica. Mientras tanto que este perfil redondo como que sí va a tener la misma resistencia en X y en Y, porque es simétrico con respecto a esos dos ejes. ¿Ya? Entonces, ¿pero cómo se define? ¿Cómo le definieron en resistencia de materiales al momento de inercia? Por ejemplo, con respecto a X, ¿ya? Lo que se define es tomar un pequeño diferencial de área, entonces aquí tienen ustedes un diferencial de área, y ver la distancia hacia el eje de giro. Entonces aquí la distancia sería Y, ¿no es cierto? Entonces sería Y por ese diferencial de área, pero necesito para toda el área, entonces necesito hacer una integral de superficie o una integral de área, también se podría llamar. Perdón, de Y cuadrado es aquí, ¿no? Esa es por definición, esa es la definición. Este me mide la resistencia de las vigas a la flexión. ¿Eh? ¿Cuál es la magnitud que me mide? Y cuadrado por el diferencial de área. Es decir que mientras mientras yo más área tenga más lejos del eje X, ¿no es cierto? Es mucho mejor, va a tener más resistencia. Va a aumentar con el cuadrado de esa distancia. Entonces, por eso nos gustan los mecánicos del perfil Y, porque ahí tengo un montón de masa o un montón de área, pensemos lo mismo en este caso, lejos de X, lejos del centro, lejos del eje de giro. ¿Ya? Entonces, tienen más resistencia a los perfiles Y a flejar. ¿Ya? Es más difícil que flejen porque tienen más área, más lejos de X. ¿Ya? Porque el momento de inercia varía con el cuadrado de esa distancia. ¿Ya? Entonces, posiblemente ustedes quieran calcular distintos momentos de inercia. Digamos que ustedes tienen un perfil cuadrado. Hagamos un ejercicio, un cuadrado, algo sencillo. Un perfil cuadrado. Podríamos mantenerle de forma genérica el lado A y el otro lado posiblemente B. O podríamos dar algún número también, no habría ningún problema. Como dijimos que era cuadrado, podría ser la misma distancia 10 y 10. ¿Ya? Digamos que es 10 por 10, lo que sea. Las unidades no nos interesa mucho al momento. Entonces yo digo, ¿cuál es el momento de inercia con respecto al eje X? La definición, ¿cuál es? La integral de superficie, por cierto, de Y cuadrado por el diferencial de área. O sea, tome un diferencial de área y multiplíquele por la distancia al eje de giro al cuadrado. Y eso integre de superficie. Entonces ese diferencial de área, si ustedes quieren, este diferencial de área es igual a dx por dy, ¿no es cierto? Entonces fíjense en cómo fácilmente esta integral de superficie lo que se nos ha transformado es en una integral doble. De y cuadrado por el diferencial de x y por el diferencial de y. Donde X, si es que ustedes posicionaron a su eje de coordenadas aquí en el centro, que viene a ser algo un poco lógico, pero pueden posicionarlo donde ustedes deseen. X variaría desde menos 5, ¿no es cierto? Desde menos 5 hasta 5 positivo. Y Y variaría asimismo desde menos 5 hasta 5 positivo. Y esta vendría a ser la integral que yo necesito realizar. Esta integral va a ser bastante sencilla para ustedes. Si integran con respecto a x, sería xy cuadrado. Esto evaluar entre 5 y menos 5. Y pendiente la integración con respecto a y. Esta otra integral, primero evaluemos, sería 5y cuadrado menos, ¿no es cierto? Y ahora reemplazamos donde está el x menos 5 y cuadrado. Entonces aquí se nos hace más. Nos quedaría en definitiva 10y cuadrado.
10y cuadrado. Y esta es la que nos toca integrar todavía con respecto a y. Y la integración esta sería 10y al cubo sobre 3. Y esto vamos a evaluar entre menos 5 y 5. Menos 5 y 5. ¿No es cierto? Aquí ¿cómo nos quedaría? 10 por 5 al cubo sobre 3. Nos perdemos en la carpintería. Menos 5 al cubo sobre 3. ¿Ok? Esto negativo se hace positivo, entonces aquí se hace un más. ¿Cuánto nos da eso? Aquí nos estaría faltando también un 10, ¿no es cierto? No me olvide de ponerle ese 10. ¿Ya? Es un valor numérico ahí que ustedes lo pueden hacer en su calculadora, pero va a ser positivo. O sea, no se va a anular porque no va a ser 0. Porque aquí este menos con este menos se hace positivo. Sería 2 veces esto. ¿Ya? Esa es una aplicación del momento de inercia, una aplicación de las integrales dobles. Y asimismo, uno puede hacer estas integrales dobles para encontrar el momento de inercia, por ejemplo, para secciones circulares. Y a veces ahí es más fácil usar un sistema de coordenadas polares, ¿no es cierto? Entonces, digamos que me dicen que integre o encuentre el momento de inercia de esta sección circular. Para ver un ejemplo de aplicación de coordenadas polares de esta sección circular con respecto a este eje X, ¿no es cierto? O sea, quiero ver cómo se resiste esa sección circular a rotar con respecto al eje de las X. ¿Ah? Entonces ustedes se acuerdan la definición. Yo lo que voy a hacer es tomar un pequeño diferencial de área y el momento de inercia con respecto al eje de las X. Si ustedes quieren ponerle, se podría poner una X pequeña ahí, o si no, si están claros que es con respecto al eje de las X, esto no es más que igual a la integral de superficie de y cuadrado por un diferencial de área. O sea, yo voy a tomar un pequeño diferencial de área aquí, ¿no es cierto? Un pequeño diferencial de área. Por la forma, que es redonda, la integración se va a facilitar mucho si yo, en lugar de usar estas coordenadas cartesianas, x, y, yo uso mis coordenadas polares, ¿no es cierto? Es decir, un r y un ángulo θ. Ahí se me va a facilitar la integración por la forma que tiene esto. Pero no, también se podría hacer en coordenadas cartesianas, pero las integrales van a ser un poco más complicadas. Entonces yo voy a obtener voy a hacer yo aquí usando coordenadas polares. Si yo le hago un zoom a este puntito, porque a la larga es un punto, si yo le hago un zoom, es un diferencial de área, ¿no es cierto? Es un diferencial de área. Si yo le hago un zoom, ustedes le ven algo así a este puntito, le vamos a hacer un zoom por acá. Se ve como un cuadradito, ¿no es cierto? Se ve como un cuadradito, donde uno de sus lados es el diferencial de R. ¿Ah? Este lado de aquí es un diferencial del R. Mientras tanto que el otro lado que es un arco, si ustedes quieren ver, es un arco. ¿Cómo calculamos nosotros el arco dado un ángulo θ? Que en este caso el ángulo es dθ, es un pequeño diferencial de θ, sería el radio, ¿no es cierto? El radio por el diferencial de θ. Así es como nosotros definiríamos a nuestro pequeño diferencial de área, que aquí le he hecho un zoom para que se vea. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de calcular esta integral. Entonces vamos abriéndole esta integral. Sería, ya sabemos que el diferencial de área, que es lo que estamos discutiendo aquí, este diferencial de área es igual a base por altura, ¿no es cierto? Es igual a la base es de R y la altura es de R de θ. R de θ. Ese es nuestro diferencial de área. Entonces eso es lo que yo voy a hacer aquí. Es la doble integral de y al cuadrado y en lugar del diferencial de área le pongo R
de teta o de r de teta, no importa el orden de integración. ¿Está correcto eso? ¿Alguna observación? ¿Está claro? Fíjense que estamos usando coordenadas polares simplemente por la forma que tiene. Ahí se nos va a hacer más fácil la integración. Tienen que recordar de coordenadas polares que un pequeño diferencial de área se expandía como la base, que sería el dr, y el otro lado es un arco. Y la fórmula del arco era el radio por el ángulo, ¿no es cierto? Aquí está el radio, aquí está el ángulo. ¿No? Entonces así es como se expande el diferencial de área en coordenadas polares. Y vamos a integrar en qué límites. Para r, digamos que el problema inicial me decían, me daban el radio digamos que era 10. Entonces podría integrar desde 0 hasta 10. O digamos que me dejaban en forma genérica, digamos que me decían hasta un r mayúsculo, cualquier número hasta r mayúsculo. Bueno, entonces la integral sería desde 0 hasta un r mayúsculo. R es una constante, ¿no es cierto? 10, 20, 30, cualquiera que ustedes quieran considerar. En cambio, el teta, ¿en qué límites varía? Varía de 0 hasta 2pi. ¿Sí? Porque se está dando toda la vuelta. Nuestro dominio es toda la vuelta. Si solo tuviéramos medio círculo, sería desde 0 a pi. Pero no, tenemos todo el círculo. Entonces, desde 0 hasta 2pi. Esa es la integral que yo tengo que evaluar. Ojo aquí, ¿no? ¿Qué es y que está aquí? ¿Qué es esta y? Y es la distancia desde mi diferencial de área hasta el eje X, ¿no es cierto? Esta y. ¿No? Aquí se forma un triángulo rectángulo. Perdón que está un poco pequeño, pero ustedes me entienden. Es un triángulo rectángulo donde el un cateto es y la hipotenusa es r. Entonces, alguien que quiere integrar dice, esta y es una constante y sale afuera. ¿Será constante? ¿Será constante esa y durante todo mi dominio? Si yo tomo el diferencial ahora por acá, ¿cambia el y? Sí, pues es otra y. Si mi diferencial está por acá, ¿cambia el y? Sí. ¿Ya? Si no es una cosa constante esto. Está relacionado con r y con teta. ¿Cómo se relaciona y con r y teta? Y si le hacemos un zoom a este triángulo, ustedes tienen ahí r, ustedes tienen ahí teta, y ustedes tienen ahí y. Entonces, y sí depende o está en relación de r y de teta. Así que no es una cosa que no depende de r y de teta. ¿Cuál es la relación de y como una función de r y de teta? ¿Quién me dice? Y es igual a ¿qué? Porque aquí es un triángulo rectángulo, ¿no? Si yo les doy r y teta, ¿pueden calcular y? Seno de teta por n. Eso, o r seno de teta. ¿No es cierto? Entonces está relacionado, o sea, la y no es que es una constante. Entonces nosotros, si quieren verle mejor a esto, me quedaría algo así. En vez de y, le voy a poner r seno de teta. R por el seno cuadrado de teta. A ver, r seno de teta, todo esto al cuadrado, ¿no? ¿Sí? R minúscula, perdón. No está R constante, sino R minúscula. R seno de teta. Todo esto, me dice la receta, está al cuadrado por R, seguimos, por diferencial de R, por el diferencial de teta. ¿Sí? No he hecho nada más que cambiar esta y, porque alguien quería erróneamente extraerle fuera de la integral. No, pues, no es constante, eso depende de R y de teta. Facilito se ve eso. Entonces ya nos va quedando más fácil la integración. La integración vendría a darnos, si rompo o si distribuyo esta potencia,
Ya aquí la integración ya es más fácil para ustedes. Sería r cuadrado seno de teta, ¿no es cierto? Con esta r de acá sería r al cubo seno de teta de r de teta. Entonces integremos primero con respecto a r. El seno de teta puede salir fuera de la integral porque no depende de r. Y la integral de r al cubo sería r a la cuarta sobre 4. Y no se olvide de la integral de la constante, que sería seno de teta. Todo esto hay que evaluar entre r y 0. Pendiente todavía hacer la integración con respecto a teta. ¿Perdón? No es seno cuadrado de teta. Así, gracias. Aquí nos falta un seno cuadrado, ¿no es cierto? A lo que yo distribuyo. Gracias. Evaluando en estos límites, ¿cuánto nos quedaría? Integral de r a la cuarta, luego 0, entonces solamente nos queda r a la cuarta sobre 4, ¿no es cierto? Por el seno cuadrado de teta de teta. Esto entre 0 y 2. Tenemos que hacer esta integral. Esto no depende de teta, puede salir afuera. O sea, la integral que necesitamos hacer es esta integral de aquí, que sería r a la cuarta sobre 4 por la integral de 0 a 2 pi del seno cuadrado de teta de teta. ¿Ah? Si se acuerdan cómo hacer la integral del seno al cuadrado, es una integral que posiblemente en cálculo la habían realizado varias veces y ahí usábamos una identidad trigonométrica que nos decía que el seno cuadrado de cualquier cosa es lo mismo que un medio por 1 menos el coseno de 2 veces esa cualquier cosa. Entonces ahí sí podíamos nosotros un poco simplificarnos. Esta integral me quedaría, aquí me queda un medio de 1 menos el coseno de 2 teta. Todo esto de teta. Seguimos. No nos perdemos en las carpinterías que quedan por ahí. Me queda r a la cuarta sobre 4. Aquí todavía me quedaría, si quieren ustedes todavía mantengamos la integral de un medio menos un medio, estamos rompiendo este corchete, medio coseno de 2 teta, ¿no es cierto? Si quieren ya le distribuimos esta integral aquí de teta y acá también de teta. Y acordarse en que ese r cuadrado afecta a las dos cosas. Entonces, r a la cuarta sobre 4. Y aquí la integral de un medio de teta es simplemente teta sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, teta sobre 2. Pero, acordarse que hay que evaluar entre 2pi y 0. ¿No es cierto? O, bueno, luego le hacemos la evaluación de los límites. La otra integral sería la integral del coseno es seno, ¿no es cierto? Sería igual esta otra integral menos un medio del seno de 2 teta sobre 2. Ahí está la otra integral. Todo esto debemos de evaluar entre 0 y 2pi. Entre 2pi y 0. También podemos hacer algo así. Entonces, evalúo toda esta función en 2pi y toda esta función en 0. Entonces me va quedando, olvidemos un rato del r a la cuarta sobre 4, me va quedando 2pi sobre 2 menos un cuarto, pongámosle aquí, porque este 2 con este 2, un cuarto por el seno de 4pi menos, ahora evaluamos en 0, el primer término va a ser 0 sobre 2, 0, menos un cuarto del seno de 0. Por cierto, el seno de 0 es 0, todo esto es 0. ¿No? Entonces, y el seno de 4
El seno de 4pi también es 0, ¿no? ¿Ya? O sea, solo me queda pi. Lo que está dentro del corchete es pi, ¿no? No se olviden de que acá teníamos esto. Entonces, el momento de inercia ya hemos llegado al valor. Es igual a pi por el radio a la cuarta sobre 4, que es muy conocido, de hecho, si ustedes abren un libro de resistencia de materiales, les dicen cuál es el momento de inercia de una sección circular. El momento de inercia es igual a pi por el radio a la cuarta sobre 4. Entonces, si es 10, reemplazan ahí 10 y ya, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones de la integral doble. ¿Alguna pregunta? Y una vez nos sirvió para ver el mecanismo de hacer estas integrales, por ejemplo, en coordenadas polares. ¿Ya? Hay coordenadas cilíndricas, hay coordenadas esféricas también, que posiblemente ustedes quieran explorar más a futuro, quien esté interesado en profundizar más estos conceptos. ¿Ok? Preguntas. Vamos a ver qué pasaría si los límites son variables, pero descansemos unos 5 minutitos, ¿ya? Para que no nos... Son 10 y 5. 10 y 10 regresamos, ¿ya? Descansemos, tómese un vaso de agua mientras yo preparo la pizarra y después vemos lo que son estas dobles integrales cuando los límites son variables. ¿Ok? Volvemos entonces después de comerciales.
continuemos, jóvenes. Entonces nos estábamos haciendo la pregunta, ¿qué pasaría si los límites de integración son variables? A ver cómo les explico esto. ¿Qué quiere decir que sean variables? Porque nosotros ya habíamos visto el caso en el que yo tenga una cierta función, digamos una función z, me puedo inventar aquí x por y cuadrado, ¿no? Entonces, esta función, si yo la grafico tal vez por aquí, bueno, no la voy a graficar por el momento. Esta función nosotros la habíamos tratado de integrar en ciertos límites constantes, ¿no es cierto? Acá abajo decíamos desde A hasta un B, se nos formaba aquí un dominio que sería constante, igual llevaría desde un C hasta un D, y la función esta estaba por acá arriba, la que sea, nos daba la altura, ¿ya? Pero ¿qué pasa si facilito? Pues aquí que los límites son constantes, porque va desde un A hasta un B y desde un C hasta un D. ¿Qué pasaría si yo estos límites no los tengo constantes? ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo este dominio de entrada, digámoslo así, esta entrada del plano XY es también variable? Entonces pensemos en una región algo así. Aquí tengo la función y igual a x al cuadrado. ¿Ah? Y quiero saber el área, digámoslo así, desde un 0 en x, ¿no es cierto? Desde aquí hasta un 1 en x. 1 en x, por ahí, más o menos, algo así. Entonces fíjense en cómo ahora mi base ya no es una cosa constante, ¿no es cierto? Los límites ya no es una cosa constante. Es como un no sé qué forma hacer, es como un triángulo deformado uno de los lados, ¿no? Y de esto quiero hallar el volumen, o sea, esto si es que ustedes le ven ahora la superficie de esta x y cuadrada está por acá arriba, ¿no es cierto? Dibujémosle tal vez en otro color verde a esta superficie. Estoy acá dibujando. Posiblemente para este punto se corresponde con algún punto por ahí, para este punto se corresponde con algún punto por acá y para este punto se corresponde con algún punto por acá. Entonces, tal vez me sale, no sé, una superficie algo así. ¿Sí? Entonces quiero encontrar el volumen de esta cosa. El volumen de esta cosa. Fíjense en que la base es media rara ahí la base, porque los límites ya no son constantes, ¿no es cierto? Entonces, yo es como que quisiera tomar, tal vez, o veo yo que mi y está variando desde un valor 0, ¿no es cierto? Hasta, si es que yo tomo aquí un pequeño diferencial, hasta un y igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, mi límite superior para la y en este caso, si le veo desde este punto de vista, va desde 0 hasta y igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? O si le vemos desde arriba, voy a hacer la gráfica solo del plano XY. Entonces aquí está el plano XY. Y esta línea amarilla, le vamos a dibujar en el mismo color, es la función x al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ah? Es la función, este es de y igual a x al cuadrado. O sea, si es que usted me da el valor de x, le elevo al cuadrado y obtengo el valor de y, ¿no es cierto? O también podría alguien verle desde el otro punto de vista. Si es que yo le doy un valor de y, ¿cuál será el valor de x que obtengo? Va a ser igual a la raíz de y, ¿no es cierto? También no tomo el negativo porque el negativo estamos solo en el primer cuadrante. De cualquier punto de vista, esta línea amarilla se llama así o se llama así. Cualquiera de los dos nombres tiene, solo desde el punto de vista en que yo estoy viendo. ¿Ah? Entonces, si alguien quiere ver
mantengamos todos los colores. Los límites en los que varía Y y en los que varía X, según lo que estoy viendo aquí, ¿no es cierto? Como que X varía de 0 a 1, y si alguien quiere ver el Y desde dónde varía, Y varía como que desde 0 hasta este límite de acá, que sería X al cuadrado, ¿cierto? Entonces, algo así también podemos hacer. Podemos nosotros realizar cálculo de este volumen, ¿no es cierto? Considerando esos límites variables, no constantes como era antes. Entonces, si vamos a calcular este volumen, como siempre, lo que necesitamos es hacer la integral, ¿no es cierto? En este caso de dos variables, de mi altura, que es x y cuadrado, por esta área, ¿no es cierto? Por un diferencial de área, que en este caso estoy cogiendo de y de x, sabiendo y conociendo que y varía desde 0 hasta x al cuadrado, ¿no? Que es la línea amarilla. Tal vez les pongo esto en color amarillo para que se vea mucho mejor. Los límites de integración para y van desde 0 hasta x al cuadrado, que es la línea amarilla. Y los límites de integración para x van desde 0 hasta 1. Si es que le veo desde el punto de vista de integrar primero para y después para x. ¿Sí? Entonces siempre se mira de esta manera. Siempre se mira de esta manera. Se pueden calcular de esta forma este volumen que ustedes están viendo ahí. ¿Ah? Hacer esta integral no va a ser muy complicada para ustedes, pero también podríamos verlo desde otra manera. Podríamos verlo, ¿qué tal si yo quiero integrar primero x y después y? ¿Podría intentar hacer esa integración? Sí, también. No, yo les dije que no estarían impedidos de hacer esa integración. Entonces, ¿cómo podría yo llegar al mismo resultado? Esto ya me va a dar un valor. Sigamos manteniendo los colores. Esto me va a dar un valor cuando haga yo esta integral. Tal vez si quieren primero hagamos esta integral, ¿ya? Con estos límites que son variables, porque, oh, wow, ahora está medio sorprendente esto de que tengo un x aquí en el límite, ¿ya? Pero sepan ustedes que también podríamos integrar primero con respecto a y, primero con respecto a x y con respecto a y, pero esa dejémosle en paréntesis, luego les indico esa, ¿ya? Concentrémonos entonces ahorita en la mecánica, de que alguien se queda un poco sorprendido de que aquí en el límite está apareciendo una cosa variable. Y siempre pasa esto. Si están integrando con respecto a y, los límites van a estar con respecto a la siguiente variable, sería x, ¿no es cierto? Entonces el primer límite va a estar en función de x. Siempre con respecto a la siguiente variable. Entonces, evaluemos esta integral y después les muestro cómo podríamos hacer el mismo resultado, pero en cambio viéndolo desde el punto de vista de primero de x y luego de y. Pero eso le dejamos pendiente. Hagamos esta integral para la persona que está un poco asustada de que en los límites está el x al cuadrado y van a ver que es exactamente lo mismo. Entonces, si hacemos esta integral, voy a seguir por acá. Me queda, primero integramos con respecto a y, ¿no es cierto? Entonces me quedaría x por y al cubo sobre 3. Y esto tengo que evaluar entre, ¿cuáles son los límites? X al cuadrado y 0. Y pendiente todavía hacer la integración con respecto a x. Entonces, ¿cómo reemplazo estos límites? Reemplazo en y, ¿no es cierto? Entonces sería x por x al cuadrado y de ahí al cubo. Sería x a la sexta sobre 3 menos 0, ¿no es cierto? Entonces no le pongo ahí, siempre me queda ahí. Capaz que de una vez podría haber solo puesto x a la séptima. Entonces x a la séptima sobre 3. Más rápido, para mantener limpio
el pizarrón. Y me queda pendiente integrar con respecto a x entre los límites 0 y 1. ¿No? Y esta integral entre 0 de x a la séptima sería igual a x a la octava sobre 24. 3 porque es 3 por 8, 24, evaluado entre 1 y 0, lo cual es igual a un 24avo. ¿Ok? Entonces fíjense en cómo integrar con límites variables no es muy distinto a integrar con límites fijos. Antes nosotros habíamos hecho con constantes aquí, de 0 a 2, de 0 a 1. Y no nos hicimos mucho lío, se parecía bastante a lo que hacíamos en cálculo. Ahora, con límites variables, tampoco está tan fregado. Simplemente me doy cuenta que estos límites deben ser reemplazados adecuadamente para llegar a la solución. Aquí lo más difícil más bien es, más que hacer la integral, que es lo que hice yo acá, es ponerle los límites, ¿no? Eso está como que un poco más difícil que la misma integral. Capaz que en la prueba solo les tomo, pónganme en los límites. Porque hacer la integral yo ya sé que han aprobado la clase de cálculo. ¿Ah? Se entendió un poco cómo poner estos límites. ¿Ah? Estamos viendo, tomamos un pequeño diferencial. Entonces en y está yendo desde 0 hasta x al cuadrado. Y en x está yendo desde 0 hasta 1. Ahora, había dicho, ¿y cómo será este mismo cálculo de volumen si yo quiero integrar primero con respecto a x y después con respecto a y? O sea, primero quiero integrar con respecto a x, ¿cierto? Y después con respecto a y. ¿Cómo creen ustedes que nos quedaría esa integral si nosotros queremos hacerle primero con respecto a x y luego con respecto a y? Primero es la misma altura, esa no ha cambiado, así que esto se queda igual. Y lo que nos cambiaría es un poco los límites. ¿Cuáles son los límites para x y cuáles son los límites para y? Acuérdense que siempre les había dicho, los límites yo los voy a expresar, si primero es con respecto a x, con respecto al que está después. ¿Sí? Entonces aquí a las cosas ya le estoy viendo desde el otro punto de vista. Le estoy viendo de manera horizontal. Estoy viendo algo así. Algo así estoy viendo las cosas. ¿No es cierto? Entonces fíjense en que x va a variar desde esta cosa amarilla hasta 1. ¿Sí? Desde esta cosa amarilla que está ahí hasta 1. ¿Cómo se llama esa cosa amarilla? Se llama raíz de y. Esa es esa cosa amarilla que está aquí. ¿Sí? Y varía hasta 1. Entonces hagámosle con el mismo color. En cambio, el x está variando así, ¿no es cierto? Desde esta cosa amarilla hasta 1. Y en cambio el y, ¿desde qué límites está variando? El y, si ustedes tal vez no le calculamos aquí, pero para 1 al cuadrado es 1. El y estaría variando desde 0 hasta 1. ¿Ah? Entonces fíjense en cómo ahí alguien tal vez se confunde un poquito, pero una forma de darse cuenta de que mis límites o mis límites están bien puestos es que el primer límite tiene que estar expresado con respecto a la segunda variable. Sí, miren, tiene que ser función de y. Acá arriba, en cambio, el primer límite, ¿no es cierto? Los límites del primero tienen que estar en función de la segunda variable. Entonces tiene que ser función de x. Y ya el último, ese sí tiene que ser una constante. Tienen que siempre ser, en este caso, una constante. Fíjense en cómo se hizo esta variación. Antes no había mucho ese problema cuando eran las cosas constantes. Ahora se nos
complicó un poquito poner estos límites nuevos. ¿Ah? Solo piensen en esto. Esta cosa amarilla se llama así cuando yo entro por las X y mi salida es la Y. Pero se llama así cuando es al revés, ¿no es cierto? Cuando entro por la Y y mi salida es la X. Pero es la misma ecuación. Ustedes solamente saquen raíz cuadrada a ambos lados. Es la misma ecuación. El nombre es el mismo, no importa cómo me digan, ¿no es cierto? Es el mismo nombre que tiene. Entonces vamos a ver. Cuando integro con respecto a Y, tienen que estar expresados los límites cuando son variables en función de la siguiente. Entonces, claro, ahí estaba viéndole verticalmente, ¿no es cierto? Mi función Y va desde 0 hasta la cosa amarilla, x al cuadrado. Mientras que los límites en x van desde 0 hasta 1, que tienen que ser constantes de estos, ¿no es cierto? En el segundo caso, en el de acá abajo, primero voy a integrar con respecto a dx. Ah, ya, usted le está viendo las cosas horizontales. ¿No? Está tomando un pequeño diferencial aquí horizontal. Muy bien. Entonces, ¿su x de qué varía? Primero sé que tiene que estar expresado con respecto a y, ¿no es cierto? Su x varía desde la cosa amarilla, raíz de y, hasta un 1. ¿Y el y en qué varía? El y tiene que estar expresado en constantes, porque ya es el último. Varía, en este caso, desde 0 hasta 1. Y ya el resto es cuestión de realizar la integral. Y como teníamos la propiedad de que no importa si yo integro con respecto a dx y con respecto a dy, me debería salir la misma integral. Entonces intentemos evaluar esta integral de aquí. Entonces, evaluando con respecto a dx, esta integral de aquí me quedaría en cambio x al cuadrado y cuadrado sobre 2, que debo evaluar entre 1 y raíz de y. Pendiente todavía la integración con respecto a y. Si hago esta diferencia de aquí, sería donde está x le pongo 1, entonces me queda simplemente y cuadrado sobre 2 menos, ahora donde está x le pongo raíz de y. Aquí me queda raíz de y al cuadrado. Sería solo y, ¿no es cierto? Por y cuadrado sobre 2. Pendiente la integración con respecto a y. Entonces, ¿cómo me va quedando esto? Me va quedando y cuadrado sobre 2 menos y al cubo sobre 2. Solamente le estoy organizando mejor a esto. Entonces ahí la integral va a ser más fácil. Aquí la primera va a ser y al cubo sobre 6 menos y a la cuarta sobre 8. Y esta cosa hay que evaluar entre 1 y 0, que eran los límites para y. ¿Cuánto nos da eso? Por favor, hagan ustedes en su calculadora. ¿Cuánto les dio esto? Queda 1 sobre 24. ¿Ya? Fíjense que es exactamente lo mismo de acá. Ya teníamos ese teorema. No importa si yo integro primero con respecto a dy que si integro con respecto a dx. Eso no importaría. Me va a dar el mismo volumen. Un poco raro aquí que los límites de integración son variables, no como antes, que era un cuadradito nomás en una base.
Entonces ya me permite encontrar volúmenes bien extraños, ¿no es cierto? Bastante extraños ahí. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Listo? Con cuidado los límites. Las integrales son realmente fáciles. Lo que podríamos hacer es hablar un poco de las recomendaciones, ¿no es cierto? Recomendaciones para calcular la integral doble, para no equivocarnos. Para calcular la integral doble. Una primera recomendación podría ser graficar correctamente la región, ¿no es cierto?, sobre la cual nuestra función está definida. Podría ser esa una recomendación, graficar correctamente la región sobre la cual la función está definida. Es esto de acá arriba. Si me regresan un poco y me permiten regresar, es esta región de aquí abajo, ¿no es cierto? Esta región tiene que estar bien graficada. Sobre esta región está definida mi función. Por cierto, aquí en matemática aplicada no nos vamos al detalle tan profundo, pero deben ustedes entender que la función debe estar definida en todos estos puntos para yo poder hacer la integral, ¿no es cierto? Eso se acuerdan de cálculo. Por ahí no podría haber algún punto indefinido. ¿Cómo le sacan de la integral? ¿Ya? Tiene que estar definida para poder yo hacer la integral. ¿Ya? No nos hemos metido en esa formalidad, estamos viendo más bien matemática aplicada, por eso es aplicada. Vamos directo a la aplicación. Debería estar definida, ¿no? Eso lo estamos diciendo. Me interesa más que lo entiendan, digámoslo así, la intuición detrás de esto que las formalidades, ¿no? Pero debe estar definida. Esa es una primera recomendación. Siempre otra recomendación podría ser recordar bien, ¿no es cierto? Recordar las integrales elementales. Entonces, en la prueba podrían ustedes toparse con una integración, algo así, ustedes tienen que poder integrar, o integración por partes, o integración trigonométrica. No nos vamos a meter a explicar eso, porque ya han hecho muchos ejercicios de integración por partes, integración trigonométrica. Eso se asume aquí, que ustedes sí saben, así que no podría alguien decirme, no nos explicó integración por partes y nos tomó una prueba. No, no es cierto, sí saben eso. Pero ya saben que la parte de integración no está muy complicada. La parte que está complicada es poner los límites. Entonces la tercera recomendación va por ese lado. La forma en la que se presenta la región, ese nos va a dar un indicador que nos diga en qué forma conviene integrar, ¿no es cierto? Entonces la forma de la región nos indica los límites, digámoslo así, los límites de integración. En las dos formas posibles. En este caso. Una forma es integro primero y luego x, ¿no es cierto? Entonces yo digo, la primera forma, forma 1, es, si ustedes quieren hacer la integral sobre una región, cualquiera que sea esta, integral de superficie, de una función f de x y y en una cierta área. Ustedes podrían haberlo hecho como les decía. De mi función x y, primero integro con respecto a y luego con respecto a x. Entonces los límites van a ser una función de x
y esta va a ser otra función de x, ¿cierto? Siempre esta en función de la de segunda, los límites. Mientras que la siguiente van a ser unas constantes, ¿no es cierto? Va a ser a y b. En cambio, en la segunda forma de integración, lo mismo, ¿no es cierto? Si tengo que integrar sobre una superficie de xy de a, pero ahora quiero hacer primero dx y luego quiero hacer dy de mi función f de xy. Ah, ya, muy bien, usted quiere hacer esto. Su integral, en este caso, va a estar definida por una función ahora de la segunda, ¿no es cierto? Es una función de y. Ya no es la misma función, es otra, pero llamémosle phi. Un phi de y hasta un psi de y. Y la siguiente integral es desde unos límites que podrían ser c y d, pero tienen que ser constantes. Entonces, de cualquiera de estas dos formas, esta es la primera forma. Esta es la primera forma donde yo integro primero dy y luego integro dx. Entonces, fíjense en que los límites van a estar en función de x primero, lo contrario, ¿no? Y luego dy. Y luego, la otra forma es primero integro dx y luego dy. ¿Alguna pregunta ahí? Es un ejercicio que ahorita acabamos de hacer. Aquí yo les podemos seguir llenándonos la clase de más ejercicios, pero eso no es la intención. Capaz que ustedes podrían hacer simplemente de deber, que hagan estas integrales, ¿no es cierto? Que se pueden topar en la vida. 1 sobre el logaritmo natural de 2 aquí la integral desde 0 hasta e a la x elevado a la x, ¿no? E a la x, digamos que la función es menos 2x más 2y dy de x, fíjense, ¿no? Esta integral no va a ser muy complicada para ustedes para hacer. Podrían hacer otra integral desde 0 hasta 2 y otra integral acá desde x hasta 2x de 4x más 2y de y de x, ¿ya? Ustedes podrían hacer esto como un pequeño deber. Fíjense, son integrales donde los límites son variables, ya no son numeritos, son variables. Algo parecido a lo que ya hicimos aquí en clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta bien por ahí? Vamos a ver en el poco tiempo que nos queda. Pues un poco ajustado aquí. Vamos a ver. Integración triple, ¿ya? Bastante el mismo concepto. Entonces, integración triple. Solo es hacer otra integral adicional. Integración triple. Y tal vez una forma de entender mejor esta integración triple es directo hacer un ejercicio. Digamos que el ejercicio me dicen así. Calcule el volumen del sólido limitado por el cilindro x al cuadrado más y cuadrado igual a 25 y el plano x más y más z igual a 8. Y el plano, entonces aquí más bien pongamos
Pongamos una coma aquí. Y el plano XY, ¿no es cierto? Entonces, si les hago la gráfica, esto se ve algo así. Tenemos el plano XY. Aquí está la altura Z. Aquí hay un cilindro de x al cuadrado más y cuadrado igual a 25. Les voy a hacer en color amarillo ese. Entonces, ese cilindro corta al eje de las x en 5. Al eje de las y también en 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Algo así, ¿no es cierto? Algo así. Y es como es un cilindro, se va hacia arriba. Ojo que aquí también corta al eje de x negativo en 5 y al y negativo también en 5, ¿no es cierto? Y se va hacia arriba este cilindro. Lo complicado es mostrarles a ustedes cómo se ven estas cosas tridimensionales que el mismo ejercicio. Y el plano X, Y, Z, ¿no es cierto? Entonces es como que a este cilindro le estamos cortando por un plano, entonces se ve algo así. Cuando le cortan al plano, este es el plano, si quieren ustedes, Z igual a 8 menos X menos Y. ¿Sí? Es el mismo plano de acá, solo le despejé a Z. Entonces queremos hallar este volumen de este sólido. Lo mismo nosotros lo que vamos a hacer es tomar un pequeño diferencial, que puede estar ubicado en cualquier parte de esta región. Tomamos un diferencial de volumen. Entonces un diferencial de volumen tiene una cierta variación en X, sería de X, una cierta variación en Y, es más bien de Y, de X y la altura de Z. Entonces este pequeño diferencial de volumen se define como dx por un dy y por un dz. ¿No es cierto? Entonces, si quiero calcular todo este volumen, integro, es una integral de volumen, entonces van a ser 3 integrales. Me quedó mucho espacio. Van a ser 3 integrales. ¿Ya? Con respecto a x, a y o a z. O en cualquier orden que yo quiera. Esto no importa. Digamos que ahora ustedes quieren cambiar el orden y dicen es de z primero, me estoy inventando, luego de y por dy y luego de x. No importa. Igual les va a salir el volumen cuando integren por volumen. Da lo mismo largo por ancho por altura que altura por ancho por largo. ¿Ya? Aquí, el hecho es cómo encuentro los límites. ¿Cuáles vendrían a ser los límites de esta integral? Por ejemplo, aquí cuando estoy integrando con respecto a dz, a dy y a dx. ¿Cuál sería el límite para dz? Dz, ¿desde dónde a dónde se extiende? Siempre se expresa con respecto a los otros variables, ¿no es cierto? Entonces, mi dz va a ir desde 0, porque fíjense que va desde el plano XY, desde 0 hasta arriba está limitado por 8 menos X menos Y. 8 menos X menos Y. Y ahora, ¿cuáles van a ser los límites para dy? Siempre se expresa con respecto a la siguiente variable. Entonces, y varía. Y es esta ecuación amarilla que está aquí, ¿no es cierto? Que es de x al cuadrado más y cuadrado. O sea, tendría que despejar y de aquí. Pasa el x al otro lado, sería 25 menos x cuadrado, raíz cuadrada, más y menos.
Entonces, pongámosle en color amarillo para mantener, porque estamos hablando de este círculo que está aquí, que por cierto tiene el nombre de este círculo, es x al cuadrado más y cuadrado más 25, ¿no es cierto? Entonces, los límites van desde menos raíz de 25 menos x al cuadrado. Chuta, ¿de dónde se sacó eso? Despejando y de aquí. Hasta raíz de 25 menos x al cuadrado positivo, ¿no es cierto? Porque el uno me dio positivo y el otro me da negativo. Esos son los límites para y. ¿Ah? Y el otro límite para x. ¿Cuál será el límite ahora para x? Como ya es el último, ya son constantes, ¿no es cierto? Entonces, x desde dónde a dónde varía, si ustedes piensan de forma constante. Si fijan aquí es un punto 5 y menos 5, ¿no es cierto? Entonces va desde menos 5 hasta 5. Esa sería la integral triple que nos va a sacar este volumen. Recapitulando, lo único que he hecho es tomar un pequeño diferencial de z de y de x, ¿no? Y hago las integrales correspondientes y como siempre me voy fijando de dónde a dónde varía cada una de las variables. Los primeros límites tienen que estar, el primer límite tiene que estar expresado con respecto a los otros dos. El siguiente con respecto al que sobra. Y el último ya es constante. Entonces tengo que hacer tengo que evaluar esta integral, que ahí me va a dar el volumen de esta cosa. Por ejemplo, hagamos la primera integral. Con respecto a z, ¿cuál sería la integral? Dz. Z nada más, ¿no es cierto? Entonces me quedaría z. Pero debo evaluar entre 8 menos y menos x, perdón. Menos x menos y 0. Y pendiente todavía hacer dos integrales más con respecto a dy y con respecto a dx. Voy a hacerme espacio aquí. Entonces me queda doble integral de 8 menos x menos y dy dx, que es una doble integral. Yo ya sé hacer dobles integrales, ¿no? Solamente podríamos copiar los límites. Este límite de aquí dice menos la raíz de 25 menos x al cuadrado hasta la raíz de 25 menos x al cuadrado. ¿Cuál es la integral de esto con respecto a y? Si ustedes integran con respecto a y, la primera integral les quedaría 8y menos xy menos y cuadrado sobre 2. Y esto debo evaluar entre mis límites, ¿no es cierto? Que es raíz de 25 menos x al cuadrado y acá menos la raíz de 25 menos x al cuadrado. Y pendiente integrar todavía con respecto a x. ¿Cómo le evaluamos estos límites? Este límite de acá, acuérdense que va desde menos 5 hasta 5. Donde está y le pongo esto, menos donde está y le pongo esto. Entonces me quedaría, dentro del corchete me quedaría, es una expresión un poco grande, ¿no? 8 por raíz de 25 menos x al cuadrado, pero no muy difícil tampoco, menos x por la raíz de 25 menos x al cuadrado, menos
esta cosa al cuadrado y ya solo queda 25 menos x al cuadrado sobre 2 menos, ahora reemplazo esto, me quedaría menos 8 por la raíz de 25 menos x al cuadrado más x por la raíz de 25 menos x al cuadrado, porque se hizo más, porque este da menos, ¿no es cierto? Menos con menos se hace más. El otro se queda en menos porque una cosa negativa, que es este límite negativo al cuadrado, se hace positivo. Entonces me queda simplemente 25 menos x al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Se simplifica algo aquí. Este término tiene negativo. Este menos con este menos se va a hacer positivo, así que estos dos términos se van a eliminar. Mientras que este término, el primer término es 8, y este es menos con menos 8, otro 8, va a dar 16. Va a dar 16 raíz de 25 menos x al cuadrado. Y el otro término, este de aquí es negativo, y aquí con este menos de acá me da también negativo, entonces me va a dar menos 2x, ¿no es cierto? 2x por la raíz de 25 menos x al cuadrado. ¿Sí? No se olviden que aquí me está faltando la integral, ¿no es cierto? Todavía me falta integrar todo esto. Me falta integrar desde menos 5. Le voy a poner en color blanco. Me falta integrar todo esto desde con respecto a dx. Esa está pendiente, ¿no? Esta integración con respecto a dx, no se olvide. Podría integrar cada uno de los términos también, ¿no es cierto? Con esto, integrar con respecto a dx. Y esta cosa de acá también integrar en estos límites con respecto a dx. Eso también se puede. Distribuyo la integral, ¿no es cierto? Y a la final me va a dar un número. Hacer estas integrales, estas dos integrales pequeñas que me he quedado aquí. La primera es simplemente 16 por la integral de raíz de 25 menos x al cuadrado de x. Acá es menos 2 por la integral de x por la raíz de 25 menos x al cuadrado de x. ¿Cómo resolvían? Y hacer una integral de una sola variable. ¿Cómo resolvían esta integral en cálculo de una variable? ¿O cómo resolvían esta integral? Ustedes pueden resolver esta integral. Por sustitución, ¿no es cierto? Por sustitución pueden resolver esta integral. Por ejemplo, aquí podrían reemplazar 25 menos x al cuadrado por otra variable u y sustituir esto. Y se les va a simplificar esta integral. ¿Ah? Les va a dar un numerito porque los límites son una integral definida. Lo mismo acá. Acaben esto como un deber. Acaben estas dos integrales y de hecho les doy la solución. La respuesta, porque se nos acaba el tiempo. La respuesta debe ser o debe salirles 200 pi. ¿No? Que viene a ser el volumen de este pequeño cuerpo limitado por el cilindro y por un plano arriba y por un plano abajo. ¿Alguna pregunta? Yo sé que es mucha información, sí, pasa eso. Profe, Pero es la forma más resumida que les puedo explicar. ¿Sí? ¿de dónde salieron los límites de integración de menos 5 a 5?
Claro. Si te fijas en esta, le voy a coger con color amarillo, en esta función que estamos viéndole aquí, ¿no es cierto? Esto es igual, aquí tengo un pequeño error, era x al cuadrado más y cuadrado igual a 25, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gráfica de esto? En el plano XY es un círculo, ¿de qué radio? ¿Cuál es el radio? Dime tú. 5. Eso, 5, ¿no es cierto? O sea, 5 aquí y menos 5 acá. Y también en Y, ¿no? 5 aquí y menos 5 acá. Como no tiene variable z, quiere decir que para todos los z se cumple esto. Por eso es un cilindro. Entonces, si yo quiero ver como el dx está al último, quiere decir que los límites del último tienen que ser constantes, ¿no es cierto? Yo digo, ¿entre qué constantes está mi dominio si es que veo desde el punto de vista de las x? Entre menos 5 y 5. ¿Ya? ¿Ok? Si hubiera cambiado el orden de integración y le digo, voy a hacerme un espacio por acá y le voy a hacer en color azul. Y ahora el último va a ser el dy. Dx, dy. También los límites en el y va a ser desde menos 5 hasta 5. ¿Ah? Y si el último es de z, pues habría que ver cuál es el último punto con el que se corta esto. Y tendría que buscar esos límites constantes. O sea, siempre tengo que ver todo lo que abarca en mi eje. ¿Ya? ¿Se te aclaró un poquito más estos límites de menos 5 a 5? Sí, profe, gracias. Ya, ok. Comprendan, jóvenes, que han condensado muchas materias en poco tiempo, pero yo creo que esto les da, puede tener sus ventajas, puede tener sus ventajas. Que directo nos vamos a la aplicación e intuitivamente ustedes captan muchas cosas también. ¿Ok? Hasta este punto nos vamos a quedar en cálculo vectorial, hasta integración triple. Aquí vamos a pasar a otros temas como series numéricas, transformaciones que nos ayudarán para resolver ecuaciones diferenciales. Ok, jóvenes, si no hay más preguntas, nos quedamos ahí. Bienvenidos a hacerme cualquier pregunta después, inclusive cuando revisan, me escriben si es que tienen algún inconveniente. Profe, Muchas gracias. tenía una duda Claro, respecto al deber, al ejercicio número 16. ya. Ok, déjame. Bueno, yo ya saqué el gradiente y, o sea, no, me sale que para X no existe, no tiene solución, profe. Entonces,